muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí pero ya se me oye, ¿no? Coincidimos, yo iba a hacer mi proyecto de carrera de Instituto Técnico Agrícola sobre la gestión de un garden center, y fui a Sant Cugat y era mi profesor. Y ahí durante 2 o 3 meses que llegué a hacer mis propios clientes, que eso fue una cosa, no lo sabía. No, mis propios clientes dentro del garden, porque como hablaba inglés, pues había mucho extranjero que acudía, y yo ya alucino la cantidad de extranjeros residentes en Barcelona que acudía pues, hace 25 años al garden a Sant Cugat. Entonces, pues claro, el clima mediterráneo, no sé qué, se quería llevar más taleal, les metías ahí la tierra ácida, le dabas un poco, y al final, como les tratabas bien, volvían, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tenéis que hacer los garden centers. No se trata de vender, bueno, que ya lo sabréis, de vender lo que sea, sino asesorar correctamente, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos trabajando con un material que está vivo, no es un perro ni es un gato, pero las plantas están vivas y hay que saberlas cuidar, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que entender su lenguaje, y eso a mucha gente le cuesta, ¿no? Una de las preguntas típicas que me suelen hacer a mí, pues así en plan cachondeo, cuando me reconocen por la calle, sobre todo en San Fermines, que antes vendía yo siempre el día del chupinazo. Es que a mí todas las plantas se me mueren. Mi contestación, pues a mí los niños y las niñas, ¿no? Los hijos y las hijas se me mueren. Llevo como 8 o 9, creo que hacemos mal lo de pasar de la teta al potito, ¿no? Pero va, tenemos otro. Entonces se te quedan ahí como... Son seres vivos, ¿no? Es que tienes que saber que es un ser vivo y tienes que darle lo que necesita. Es un ser vivo que habla de una forma muy concreta, ¿no? Se empieza a mustiar las hojas, o las empieza a amarillear y ya te empieza a dar señales, ¿no? De que algo le pasa. Y sobre todo cuando está fuera de contexto, ¿no? Cuando te lo llevas a casa y está en una maceta, hay que saberlo cuidar, ¿no? Y un buen consejo desde un garden va a ser un cliente fijo. Luego también el que esté todo a punto, ¿no? Un garden al final yo creo que da gusto cuando vas y ves todo el material que es nuevo, que no ves nada con una planta envejecida. Hay alguno que ya han visto que empiezan a hacer por lo que ya se pasa un poco la flor, hacen un outlet, y entonces para los profesionales que nos mola, que sabemos que esa planta, aunque no tenga flor, va a funcionar bien, pues por la mitad de precio te la quitas de encima, y otros que nos las llevamos y le sacamos provecho. Entonces, es una cultura la de jardín, pues a mí me apasiona la jardinería desde pequeño. Yo creo que es lo que haces en el colegio, ¿no? Lo de poner una alubia, una lenteja encima de un algodón y ver cómo le salen las 2 primeras hojas, las raíces. Yo creo que cuando vi eso dije, ¡guau! Esto es mi mundo. Entonces yo no creo en la suerte, no juego a la lotería, pero sí creo que siempre me han dicho, es que tú tienes mucha suerte. Y alucino, yo me he hecho currar con un cabrón toda la vida. Entonces, consecuencia de trabajar tanto es que las cosas te salen, ¿no? No es gratis, o sea, a mí la lotería no me la toca nunca porque no juego. Pero sí que hoy en día igual es una lotería que te haya tocado saber qué es lo que realmente te gusta y lo que te apasiona y por lo que vas a dar tu vida, ¿no? Entonces, a mí eso es la jardinería. Profesionalmente me dedico, gran parte de mí todavía sigo en la tele, o sea, ¿quién me iba a decir a mí que esa experiencia que empecé hace 20 años, que la cuestioné mucho, ¿no? Porque yo decía, yo que he estudiado paisajismo, que hace 20 años paisajismo, pues mucha gente ni sabía lo que era, ¿no? Yo quería ir luchar por el paisajismo y decía, a ver si ahora me van a asociar a mí como el jardinero de la tele, y yo tenía la referencia del padre Mundina, entonces yo era como, yo soy paisajista, y bueno, lo que descubrí fue que al ser mediático se te abren las puertas de mogollón de medios de comunicación, y aprendí que al periodista, en vez de responderle las preguntas simples y un poco tontas que te hace, es mejor contarle una historia bonita tuya. Y yo les empezaba a hablar de paisajismo, y entonces siempre conseguía que acabasen todas las entrevistas hablando de paisajismo, con lo cual eso ayudó mucho a establecer lo que era mi verdadera vocación también. Bueno, aunque yo creo que para ser paisajista hay que ser jardinero, así como un arquitecto, no tiene por qué ser albañil para ser buen arquitecto. Estamos trabajando con seres vivos que son muy complejos y se aprenden tantas cosas siendo jardinero. Cuando tú estás con las manos en la masa, en la tierra, relacionas tantas cosas que has estudiado igual en un libro, que las tenías ahí, y no las acabas de entender. Estás ahí con las manos en la masa y de repente hace todo pum, 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 y tiene la coherencia. Entonces, el ser consciente de lo que supone el mantenimiento, lo que cuesta que una planta arraigue, que desarrolle bien sin ningún tipo
valores añadidos de inputs como pueden ser pesticidas, etcétera, etcétera, para mí es fundamental para hacer una práctica profesional que a un cliente le ofrezcas un jardín que vaya a ir muy bien con un mínimo o con un mantenimiento justo, ¿no? Eso para mí es súper importante. Hay paisajistas que en cada proyecto tienden a testar un montón de plantas nuevas que ni ellos saben cómo van a funcionar y con un éxito muy relativo, ¿no? Nosotros yo creo que el porcentaje suele ser como un 5% igual nos permitimos de las plantas nuevas que metemos que sean igual a alguna novedad que quieres ver un poco cómo va, pero lo demás pues sea algo sobre lo que tienes seguridad de que funciona. ¿Eso cómo lo tienes? Pues haciendo tú la práctica, sobre todo en el contexto, si te dedicas en una zona concreta climática, como es mi caso, que me dedico prácticamente, bueno, trabajamos en muchos sitios, pero bueno, principalmente en Guipúzcoa, porque dormir y comer en casa es una cosa, y sobre todo cuando al final vais a ver la casa. Entonces, bueno, un poco de tendencias, os voy a hablar un poco de tendencias hacia dónde va el paisajismo a nivel mundial, y ahí me he marcado pues, los lailos versus lo sutil, ¿no? Y eso es como la dalia, las rosas, todo lo que es flor grande, que es lo que más gusta a la gente, además, ¿no? Pues en la práctica profesional, que hacia donde va el paisajismo es hacia lo sutil, hacia lo etéreo, flores pequeñitas, que sea un esquema como muy asilvestrado, y hay bueno, Pete Oudolf, que luego vemos su jardín, es uno de los que ha marcado toda esa tendencia, ¿no? A nivel de garden ya sabéis que lo que vende es lo lorogairo, con lo cual es lo que os estoy diciendo, porque tú metes una cosa así como muy sutil y no se la lleva nadie. Las gramíneas, ¿cuántas veces que se lleva la gramínea? Poca gente, ¿no? Pues con esa euforbia estoy flipando, la euforbia Diamond Frost, que esa sí que es como una flor pequeñita, tiene sus royalties, pero la puede reproducir por esqueje con mucha facilidad, y este verano he tenido unas composiciones de esa euforbia blanca con una tradescantia morada y una gramínea de follaje azul, que sin nada de flor era la flor pequeñita es súper buena. Pero sí que hay una cultura que avanza, una cultura europea, mundial que avanza en esas líneas de lo natural, de lo asilvestrado, en contraste con el floretón grande, los híbridos de grandes flores, etcétera, etcétera. Entonces, en nuevas tendencias, os he buscado, por un lado, Pete Oudolf, que es un paisajista holandés, que es el que ha participado en todo el esquema de plantación de la High Line de Nueva York, que igual eso ya os suena, ¿no? La High Line de Nueva York, junto con el Empire State, es el monumento más visitado por los turistas. Es alucinante que una vía, un paseo elevado sobre unas antiguas vías de tren, se haya convertido en, pues debe ser un overbooking lo que hay ahí, es increíble. Yo no he estado, pero bueno. Pues Pete Oudolf es un holandés, viverista, hombre de plantas, ¿no? Plantsman, como dicen los ingleses, que empezó, es curioso la contradicción, Holanda es un país absolutamente nuevo, artificial, recuperado al mar, y las líneas de tendencias ecologistas en jardinería, donde más fuerza han tenido, es precisamente, y donde con más arraigo han salido, han sido de Holanda, ¿no? Al no tener ellos prados naturales, al no tener una naturaleza salvaje, bueno, de hecho el parque nacional más importante de Holanda era un antiguo polder que se iba a convertir en una zona industrial que por una crisis no se desarrolló. Para cuando fueron a intervenir en él, se dieron cuenta que había un nivel de vida, fauna, aves, etcétera, etcétera, que lo protegieron, y pues en Doñana de Holanda iba a ser un polígono industrial. Bien, entonces, el Jardín Plumet es un jardín que hay en Francia, en Rouen, que flipé, o sea, es una pasada. Y Tom Stuart Smith sería uno de los diseñadores de jardines más importantes, pues desde luego que va en esa tendencia de plantación del Reino Unido. Entonces, Pete Oudolf lo que hace es retroceder en el tiempo y empezar a recuperar todas las plantas vivaces antiguas que se caracterizan por tener una flor más pequeña, más resistente ante plagas y enfermedades, y sobre todo una presencia luego de esta planta, una vez que le ha pasado la flor, la estructura del tallo floral ya seca es otro complemento decorativo dentro del jardín, ¿no? No es solo el momento dalia, flor, color, sino que es la resistencia, el efecto que se consigue con esa flor más pequeñita, como más sutil, y luego esa presencia durante el invierno, que también es muy importante,
sobre todo para todos estos esquemas de mixed border, ¿no? Yo, la verdad es que vengo de San Sebastián y ahí por el clima las vivaces van bien, igual que en Europa. En España no hay prácticamente nada de cultura de vivaces. Yo incluso a los clientes, cuando intento meterles un poquito de vivaces, siempre acaban hechas una mierda y pues no las mantienen. O sea, aquí es más fácil cortar la hierba o que estar quitando 4 hierbitas y hacer un seguimiento a una planta, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser pesimista. Pito Wolf empieza a recuperar todas estas serie de vivaces antiguas y entonces su jardín, que está en Umelo, lo abre en septiembre, cuando ya muchas de las plantas han perdido incluso la floración y ya empieza a aparecerse esta estructura otoñal, digamos. Combinación con gramíneas. Ahí se ve el contraste, ¿no? Todos estos esquemas que son como muy asilvestrados y como muy naturalizados requieren siempre como de un orden, ¿no? Yo creo que un jardín es el equilibrio entre orden y desorden. El orden, hay gente, solo hace falta ir a ver la casa de la persona, ¿no? Hay gente que es tan ordenada y tan limpia, que hasta tapa el sillón con un plástico para que no se le ensucie y se sienta en un plástico. Entonces, hay gente que ya su esquema mental es tan ordenado que si vas a hacer un jardín para esa persona, que sea ordenado, que tenga mucha poda, que tenga mucho recorte y que esté todo como muy pequeño. Y hay otra gente que es como de naturaleza, como mucho más libre o hippie o lo que sea, que todo está todo lleno de cosas, la casa está, no sabes, vas a sentarte y no hay ni sitio para sentarte porque todo está en todas partes, ¿no? Y entonces esos son los esquemas igual más asilvestrados. Entonces, yendo de los dos extremos, yo como profesional del paisajismo siempre intento saber esa persona cuánto de orden necesita y cuánto de desorden puede afectar en el jardín, ¿no? Porque no se le puede vender un esquema de estos naturalizados a cualquier persona. De hecho, ya hay clientes que igual se dicen, no, eso no quiero, eso no, ya lo he visto en la rotonda esa y no quiero, eso no me gusta. Y eso ayuda un montón, porque también, como tenemos una cultura de jardín, la gente tampoco sabe cuando te va a pedir el tipo de jardín que quiere, por mucho que le pregunte, no tiene ni idea. Entonces tienes que hacer como de detective. Y todos, cosas que he visto yo suyas funcionan muy bien cuando te acercas, cuando haces un zoom y ves los contrastes que se consiguen entre, esto es un Echinops litro, tiene una flor azul, pero luego la estructura, esa esfera, queda durante todo el invierno, ¿no? Luego hay unas imágenes, pues, si pega la centellada, como ese rocío que se llega a helar sobre todas estas vivaces ya con todos los tallos secos, es una pasada súper bonita. Entonces, estos zooms que haces como a los esquemas de plantación funcionan muy bien y en general el jardín de su... es poesía pura y dura, ¿no? Unas equináceas, eso es una gramínea, Pterolepsis creo que es una pasada, o sea, esto... Pero luego a escala general a veces le falla, ¿no? Porque la escala general lleva a que tienes que crear como un orden, tienes que repetir elementos, pero bueno, en fin, por complicarle, por decirle algo, porque la verdad es que yo he aprendido muchísimo y es muy inspirador ver una persona que ya con esa edad ha conseguido, porque digamos que por ahora es una de las, digamos, era seguramente paisajista o diseñador de jardines más cotizado por todo el mundo. Todos los arquitectos quieren trabajar con él. Después de lo de la Highline, está haciendo esquemas de plantación para un montón de estudios de arquitectura por todo el mundo y hasta de paisajistas, porque también colabora con otros paisajistas, ¿no? Esto sería representante de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Esto parece que es como una gastache o un stachys que ya ha florecido, la flor ya se fue, pero queda la cabeza de las semillas absolutamente seca, en contraste con una textura de gramínea al fondo, y eso se considera bonito y es bonito. Ahora, ¿cuántos de vuestros clientes dirían que eso es bonito? Algunos hay avanzados, pero pocos. Entonces hay que ir generando como una cultura de cambio, evolución, y yo creo que en eso sí que tenéis como un cometido que podéis ir desarrollando, sobre todo en esquemas de plantación más pues que podéis hacer en las entradas de los garden o en rincones, yendo... Sí que es verdad que con todo este tema de las vivaces, John Brooks, que fue en su día como una de las referencias a nivel de diseño de jardines, fue muy crítico porque decía que estos esquemas de jardines como naturalizados con tanta vivaz
no se pueden aplicar a una escala doméstica pequeña de la típica casa adosada británica. Y en parte tiene razón, o sea, para poder hacer unas combinaciones realmente efectivas necesitas superficie y combinar distintas especies. Y yo creo que fue una crítica, él se ha quedado como desbancado, de ser el rey se ha quedado desbancado, ¿no? Ya nadie habla de John Brooks, y era como, yo creo que ahí fue como un grito de, pero no estaba desencaminado, pero bueno, hay muchas otras posibilidades, bueno, a mí es lo que más me gusta. Bueno, este es un jardín que fuimos a visitar después de verlo en una revista, el Jardín Pluma, que está en Rouen, en Francia, de París yendo hacia el Atlántico, siguiendo el Sena hacia abajo, y me quedé alucinado porque de alguna forma eso que se ve en el jardín de Piet Oudolf, que es como lo salvaje, lo asilvestrado, aquí coincidía y se armonizaba muy bien con el rigor y el orden estructural de los franceses, ¿no? La avenida, ¿no? El eje, el pum, esto es como muy francés, por eso los jardines a la francesa todavía perduran en el subconsciente del francés, ¿no? La proyección del Arco del Triunfo y los Campos Elíseos hacia la Défense y todo eso es como una forma de ser francesa porque el propio paisaje francés lo permite, es un paisaje como muy colonizable, bastante horizontal. Entonces, como ese orden, ese rigor francés, combinado con la estructura como más asilvestrada de los esquemas de plantación, hace una combinación perfecta. Yo lo que digo, muchas veces encuentras en cualquier cuneta, bueno, me acuerdo de un año que fui a ver jardines Andalucía, había llovido ese invierno y las cunetas de todas las carreteras eran el jardín más bonito que vi en todo Andalucía. Eran unos escándalos de floraciones asilvestradas, ¿no? Entonces muchas veces lo que hay que hacer es a la naturaleza poniéndole un marco, como si tú pones un marco, ¿no? Un marco muy bueno, muy potente, a un cuadro, un garabato de mierda, parece que el cuadro va a ser bueno, ¿no? Entonces eso ya hace como que se puedan aceptar ciertos esquemas y eso se consigue mucho con esta tipología de hierba corta, hierba alta. Hierba corta, hierba alta y dejas un prado que ya está agostado, esta visita la hicimos en septiembre y esto es como la parte principal de este jardín pluma, ¿no? El jardín pluma le llaman porque esta zona concreta del jardín, aquí se han trabajado con una serie de vivaces que superan todavía lo de Piet Oudolf. Si Piet Oudolf lo hizo bien, este matrimonio lo hace de maravilla, ¿no? Esto ya está agostado, el jardín pluma creo que su momento álgido es a principios de verano, pero era increíble las especies que había, porque todo está plantado, eso que parece casi como natural, eso está plantado, planta, para conseguir ese efecto como súper asilvestrado. En contraste, el orden lo dan los setos y en este caso con un tratamiento muy artístico. Este es el jardín pluma, entonces vas pasando, hay jardines temáticos distintos, hay está el jardín de primavera, jardín de verano. El jardín de verano es justo el que está delante de... Este es el jardín de primavera, que estaba sin nada de flores, pero bueno, ahí se ve la estructura de las bolas de boj, que ya el boj es una planta que mira que la quiero yo, pero ya tiene los días contados. Tiene un hongo que lo mata, Cylindrocladium buxicola, le ha salido una mariposa también, una pequeña polilla que se come las hojas, y luego un productor italiano ha debido detectar también un virus que lo mata. Ha pasado de ser una de las plantas todoterreno a una de las plantas que no tiene sustituto, pero el boj. La planta de, a ver, ¿por qué sustituyes un boj? No hay. En fin, es así la vida de la naturaleza, es así. Es que yo con lo que te quiero a ti naturaleza, porque me haces esto, pues, puñetera, pero bonita. Bueno, el jardín, pasamos del jardín de primavera al jardín de verano, y en este jardín está súper bien hecha la combinación de los colores rojos, naranjas y amarillos. En vez de ir a buscar una intensidad en cuanto al color, es para que el rojo funcione, necesita mucho verde, y en ese contraste de mucho verde, puntos de rojo, ¿no? Una lección que ya la estoy aplicando para mí también. Y luego bueno, hay unos detalles, si parece como casual, ¿no? Súper casual. Estas imágenes, no sé si hay una revista inglesa mensual, Gardens Illustrated, que saca unos reportajes de jardines maravillosos, unas fotos preciosas, y todo parece así como muy natural, muy asilvestrado, que es lo que yo con lo que me quedé cuando empecé a estudiar inglés y iba al Reino Unido. Venías con esos esquemas, empiezas a hacer la práctica y dices, pues esto es más difícil que difícil. De hecho, yo creo que conseguir un jardín potente que funcione bien durante todas las estaciones con vivaces
tienes que ser un maestro jardinero porque necesitas mucha práctica, muchos años de experiencia. Del jardín de verano pasábamos al jardín de otoño y yo he llorado en 3 jardines de la emoción, y uno fue este. O sea, y las fotos no representan lo que pasaba allí. Todo esto era una combinación de vivaces altas, las vivaces altas son las que más tarde florecen, por eso lo llamaban el jardín de otoño, estaba en plena efervescencia floral y yo flipaba porque yo en muchas de esas vivaces las he intentado cultivar y se me caen. Entonces yo miraba y decía, hay un puñetero tutor, están todas erguidas, tú ibas andando como si fueses un gnomo en un prado de ensueño, ¿no? Alucinaba cómo habían conseguido ya simplemente que con todas esas plantas juntas con esa altura se mantuviesen erguidas, ¿no? Y en una zona donde hay mucho viento, tenían un seto periférico bastante alto y seguramente tenían un estudio hecho de vientos para evitar turbulencias y conseguir que se mantuviesen erguidas. Pero era de ensueño. Otro jardín donde lloré fue el jardín blanco de Sissingers, en plena floración, dasco, cuando vas a esos países, bueno, sería simplemente pasar la frontera, dasco. Tenía que vivir cerca de la frontera, ¿eh? Joder, ¿tú crees que aquí estás haciendo, ahí estás consiguiendo como pequeños objetivos y das y dices, en fin. Pero bueno, hay que seguir motivado. Y este es un jardín que hizo para un Chelsea Flower Show, Tom Stuart Smith, y dentro de todos los diseñadores de jardines ingleses, será uno de los que mejor aplica toda esta nueva tendencia de vivaces también, con un orden muy fino. Bueno, estos jardines que hacen en Chelsea es ya, o sea, el no va más. Yo estuve visitándolo, porque una que fue alumna estuvo trabajando con un paisajista en Londres, montaba en un jardín y estuve antes de la apertura. O sea, lo abren un lunes, que con la inauguración va la reina, y yo estuve el sábado y el domingo visitándolo. Entonces, este jardín ya estaba acabado, venía el Tom Stuart Smith y hay unas peonías en este jardín de pétalo blanco, que no se van a ver en la foto, venían, claro, la planta viene, entonces esta planta una contra otra, y dura una semana. Y venía el paisajista y soltaba las flores que estaban cerradas para que no perdiese ningún pétalo, todo una pasada, o sea, estaba lleno. El Chelsea durante el sábado y el domingo estaba lleno, ibas andando así, y todo gente montando los jardines y cuidándolos, quitando hojas secas. Bueno, lo de los ingleses con los jardines es una locura. Bien, a nivel de terrazas, que Santi me comentó que, claro, un poco por daros algo como más cercano, ¿no? Nosotros no hemos hecho muchas terrazas, como proyectos de terrazas no hemos desarrollado mucho, pero he estado analizando un poco el archivo de fotos que tenía, y el cultivo en contenedor es puñetero. El cultivo en contenedor, una planta al final, si es un arbusto o es un arbolito, las raíces, por mucho abono que le eches, hay un momento que la tienes que sacar, sanear las raíces, volverla a plantar. Es un trabajo bastante grande, ¿no? Y llega un momento que empiezan como a decaer. La flor de temporada tiene mucho potencial en los contenedores, y estas, bueno, unas imágenes que he destacado pues, para ver como formas de asociación, ¿no? En vez de ir a la típica combinación que también funciona muy bien, ¿no? Un geranio zonal o monoespecíficas, intentar mezclar distintas plantas para conseguir efectos pues, más asilvestrados o más siguiendo esa línea como etérea, ¿no? Luego lo bueno de la flor de temporada es que eso dura una temporada. Si te has equivocado, pues ya está. Si has triunfado, ya tienes una receta que puedes repetir sucesivos años, ¿no? Yo cuando trabajaba en una empresa de jardinería, como técnico de jardinería en Borelli, he disfrutado un montón haciendo los parterres de flor de temporada, porque también es como digamos como un experimento a escala pequeña de otras cosas que luego las puedes aplicar a escala mayor, ¿no? Contrastes de texturas, alturas, coloraciones, etc. Y de eso, pues yo creo que una de las intervenciones que más dio que hablar de las que hemos hecho nosotros fue en el Boulevard de San Sebastián, en el parterre de flor de temporada. Un año introducimos planta de acelga, berzas, coles, sí, un poco más. Se creó una polémica y ahí nos ayudaron los periodistas. Una polémica absurda
que hizo que luego todo el mundo pasaba por ahí y se fijaba en las acelgas, en las berzas, y yo quería hablar pues durante todo el invierno y primavera, porque bueno, luego salieron unas pedazo coles así de grandes, ¿no? Y eso que se va a hacer, se van a echar, en fin, un simple gesto de meter una planta hortícola fuera de contexto fue sin duda la intervención que más nos ha bueno, que más lejos ha llegado, ¿no? Con distintas combinaciones que no voy a entrar ahí a mencionar. El color es importante, o sea, la asociación de colores, ¿no? Podemos buscar, esto por ejemplo sería una asociación de colores buscando la misma gama de colores que da como una tranquilidad, una armonía, o puedes buscar el contraste de colores, ¿no? Un azul y un amarillo hacen que los dos colores se realcen, ¿no? Lo que decíamos, el rojo y el verde son colores complementarios, entonces el contraste de los colores complementarios hace que los dos colores se favorezcan. Y cuando trabajas todo con colores de la misma gama, pues se crea como otra armonía, otra sutileza, ¿no? Y en esto de la flor de temporada, cada vez sí. A nivel de horticultura ornamental, Francia, por ejemplo, saca para los carteles de flor de temporada de los ayuntamientos y de los municipios unas variedades que son alucinantes. La terraza también, esto ya es parte de mi estudio, con toda la cacharrería que te permite, ¿no? No tiene por qué ser todo de diseño, sino que los jardines son expresiones personales donde todo puede valer, ¿no? Es eso, o sea, al final es una forma de expresarte tú con la naturaleza y yo no creo que haya una cosa que sea mejor que otra. O sea, siempre que haya pasión por la persona que está cuidando, hasta los jardines, bueno, los gnomos que ya veréis vosotros también, ¿no? Los enanitos del jardín, porque jardín, ¿por qué no? Kierkegaardens. Esto es el parterre de flor de temporada. Bueno, esta es la flor de temporada, la combinación que hice el año pasado, ¿no? Si no tengo poco superficie de jardín, que lo estoy curando yo solito, también me gusta jugar con la flor de temporada. En este caso, este es el estudio nuevo donde trabajamos. La pared la pintamos de negro, es un color que con el verde del norte va de maravilla porque se convierte en una sombra, y lo que no sabía yo es que podía ser un telón de fondo tan espectacular para los rojos en concreto, ¿no? Hay una serie de dalias ahí de rojas, de follaje granate, con unos pétalos que tienen una intensidad de color brutal que con el fondo negro quedaban de maravilla. Esto es parte de, esto sería un poco el rollo este de coleccionismo, de meter un montón de cosas una encima de otra, ¿no? Sin orden y concierto, todo en un tetrabric, meto una esto, en la otra, meto no sé qué, cualquier soporte es válido. Yo creo que ahí también hay como un punto de encanto muy grande, ¿no? Esto es en el invernadero de casa, esto es delante de la pajarera de casa también, pues empiezas a asociar todo, pues, cualquier soporte, ¿no? De tiestos viejos, tiestos metálicos oxidados, y las combinaciones pueden ser bien bonitas. Luego, pues, la begonia dragón, dos de mis plantas de temporada estrellas, la begonia dragón, que es que ¿dónde estabas hasta ahora, no? No le haces nada y se pone así. Y es una caña, tarda un poco en coger cuerpo. Y luego están las begonias estas colgantes, que se utilizan mucho en Alemania y así, que también están funcionando de una forma espectacular. Tienen que ser, en España yo creo que en general tendrán que estar a la sombra. El exceso de sol las machaca, pero luego, claro, la planta, claro, esto no nos interesa, porque la planta luego deja un bulbo que al cabo de los 3 años, yo este otoño, bueno, este otoño no ha helado todavía en San Sebastián, o sea que el otro día arranqué uno de esos bulbos que era así, el bulbo de la begonia. Entonces eso lo guardas para que no se hiele, lo vuelves a plantar y vuelve a salir. Entonces es para nosotros es mucho tiempo, a vosotros una putada porque no la veis. Pero bueno. Bien, terrazas que hemos hecho. Esta es una terraza, ejemplos de terrazas, ¿eh? Yo creo que el soporte yo le doy mucha importancia a la vegetación siempre, entonces el soporte para la vegetación puede ser desde tiestos individuales, que en este caso lo que hicimos fue eran 2 terrazas, y en esta en concreto le quisimos dar como un toque fresco, y lo que hicimos fue los típicos contenedores que los viveros los tiran de plástico, grafitearlos con unas siluetas de flores y hacer una plantación pues así como algo de permanente con algo de vivaz, ¿no? Y funciona muy bien. La verdad es que esto tiene los días contados también, porque claro, los contenedores, el volumen lo tienen los días contados. Pero es una forma también de muchas veces, en vez de ir a
al recipiente. Bueno, hay formas de poder personalizar y hacer cosas interesantes con cualquier tipo de soporte, ¿no? La huerta que nos pidía el cliente, en este caso una jardinera de madera, y funciona de maravilla. O sea, no tiene nada que ver cuando en vez de tiestos individuales o macetas en una terraza se puede llegar a construir una jardinera de obra donde ya la superficie de tierra empieza a ser amplia, ¿no? No tiene por qué ser mucho volumen, pero el simple hecho de que la superficie sea extensa va a permitir que las raíces se expandan y que la planta funcione muy bien. En este caso, pues, el material que solemos usar nosotros mucho es el acero corten, que es este acero que se oxida. Prácticamente con una chapa de 2 milímetros puedes hacer una jardinera, tiende a moverse la chapa de 2 milímetros, entonces en curva no te sirve, pero en recto si le das 2 pliegues ya le da rigidez y no es tan caro, no es tan caro, o sea, prácticamente nos sale por el mismo precio con traviesas de estas ecológicas de roble tratado que con acero. Todo depende del herrero. Bueno, hicimos esta terraza. El volumen de tierra era considerable, le pusimos ahí contra una fachada sur unas tomateras y bueno, pues, el primer año alucinaba el tío. Era una pareja joven y se le paraba la gente y le preguntaba. El tomate, la verdad, es lo mejor que, o sea, un tomate cultivado y comido bien maduro de la mata, eso es lo mejor que te puedes llevar a la boca. Bueno, esto que veis así, que tenía como una fuerza, había algo de arbustivas, pero también tenía un punto de flor y algo de vivaz para darle algo de color. Esta pareja, aunque les hiciésemos un documento de mantenimiento, no han hecho nada durante los 3 años que llevaba el jardín, y el otro día Juan, mi socio, pasó por ahí y estaba hecho una selva, ¿no? Esto es, pero a mí me moló como en esa jardinera mínima toda la vegetación había desarrollado de esa forma tan exagerada. Les enseñé que había que podar, que había que mantener un poquito, porque si no se les comía toda la vegetación en la terraza, ¿no? Pero me quedé, o sea, la sorpresa fue muy grata al ver, sin nada de mantenimiento, sin nada de cuidados, hacia dónde había llegado el jardín, el solito, ¿no? Esto es otra tipología de lo mismo, o sea, una terraza donde metes una jardinera de acero corte y es eso, el medio metro de altura, no necesitas más altura de tierra. Y con eso funciona muy bien. Esta se plantó en septiembre, no está helando, está en el interior de Guipúzcoa y pues venga a florecer y bueno, está pues, el otro día sacadas, en pleno invierno, la rosa opalia en plena floración, el alisum estaba ya, el alisum que es súper vigoroso a tope y da gusto. Y luego está metido, esto sí que nos ha funcionado también muy bien en terrazas, diferenciar superficies, pues pones el césped artificial, pones madera, y luego unas zonas de grava donde pones los tiestos individuales. A ser posible, les abres un poquito más el agujero de drenaje, y en estos casos hemos visto, ya hay algunos ejemplos de jardines que llevan terrazas que hicimos hace igual 15 años y están espectacularmente bien. Ahora, toda la superficie debajo de la gravilla son raíces. Se mantiene la humedad, entonces la raíz sale, sigue explorando, y ese hecho de que la raíz pueda seguir desarrollándose hace que la planta tenga una sanidad que sin un contenedor nunca la tendría. Entonces esto es una lección, yo creo que a conservar. A nivel de jardines privados, pues es un jardincito que hicimos en La Rioja. El espacio era pequeño, una señora maravillosa, que quería hacer algo distinto, que era una segunda vivienda. La casa, este jardín está como amurallado por la muralla que contiene el propio núcleo urbano. Entonces hicimos como el cuadrado, en vez de dividirlo en 4 cuadrados, lo dividimos en 4 rectángulos y trabajamos con un montón de vivaces que en verano, porque es una segunda residencia, pues se usaban sobre todo en verano, entonces quisimos que la floración fuese más estival y fuimos a las vivaces. Esto es pues eso, la plena floración de las lavandas, las peroskias, que prácticamente ni entras, ¿no? Y es un clima más continental. ¿Cómo es que siempre en la jardinería nos gusta eso que no podemos tener? O sea, en Andalucía quieren hortensias, y en San Sebastián quieren bugambillas. Yo quiero vivaces de follaje gris, que se me pudren, por la humedad que hay, ¿no? Porque el gris es para climas más secos. Siempre
Claro, está bien eso de buscar lo imposible, ¿no? Un jardín que la señora, bueno, era un encanto, funcionó muy bien, el jardinero se fue formando con este jardín, lo hizo suyo, no tenía ninguna base y respetaba todo lo que le decía, lo respetaba. Las lavandas mejor podadas del mundo seguramente son estas, o sea, en cuanto se empezaba a marchitar la flor, ya las recortaba, las mantenía bien compactas, y así con todo. La pena es que, bueno, al cabo de los 3 años de plantar este jardín, la señora murió, pero ahí yo tuve una de las gratificaciones más importantes de mi carrera, que es: el dinero es una transacción económica que es necesaria. La gratitud, el que te reconozcan tu trabajo, eso es el pago. Tendemos a no reconocer nada en este país. Solo echamos la mierda, decimos lo malo. Lo bueno no se dice nada nunca, porque a ver si le voy a decir lo bueno, y se sube a la parra, y es un pensamiento bastante común. Esta señora muerta, bueno, ya sabía que se iba a morir y pidió ser incinerada y que sus semillas o sus cenizas fuesen esparcidas en el jardín, ¿no? Cuando la hija me llama y me cuenta todo eso, o sea, si ya en vida fue la mejor clienta que he tenido, ¿qué hace esto, ¿no? O sea, una cosa que no tiene nombre. Y todavía, acá, gracias a eso, ha conseguido que el jardín sea el patrimonio de la familia, ¿no? Es la casa de la que nos han desprendido y siguen manteniéndola en un buen estado. Jardines como más de diseño, más contundentes. Con esta clienta me equivoqué. Pensaba que leía algo más orgánico, y al final quería una cosa muy regular. Entonces, estos son cemento teñido es una superficie de cemento teñida con sulfato de hierro, que lo hemos utilizado mucho durante muchos años. Lo que tiene es un encofrado perdido de una chapa de hierro, eso se oxida, y entonces hace como una sombra que a mucha gente le da la sensación de que todo es una pieza de hierro. La hortensia Anabel, que es una constante en nuestros trabajos, porque es maja como ella suma, esa florece súper bien, y me encanta el color de la flor de esta hortensia, porque al principio es como el Viburnopulus, este verde lima que se abre, es completamente blanco, y luego cuando empieza a marchitar vuelve también a retomar esos tonos como verduzcos, ¿no? Ahora han salido un montón de variedades nuevas de hortensia que las están reproduciendo en Galicia con una calidad brutal. Las paniculatas, que son hortensias de sol, solo que, bueno, no sé en España cómo funcionan en general. Un cliente al que fuimos ya con más contundencia con todo el acerocorte y así. Aquí el contraste, el nivel bordillas de acerocorte, y esto es una superficie de hormigón teñida con sulfato de hierro, ¿no? El contraste es muy bonito, y el color óxido lo que hace es como un color que se quiebra, ¿no? Es un color que se integra súper bien. Lo bonito de hacer jardines privados es que cada jardín es de su cliente al final. O sea, yo aprendí mucho de Leandro Silva, un paisajista uruguayo asentado en Madrid, que fue el que restauró el Jardín Botánico de Madrid. Organizaba unos seminarios, yo venía aquí, y él decía pues, que al final en cada jardín hay que buscar eso, la higuera, decía él, ¿no? Porque tenía un cliente que, bueno, la mujer sí, pero el hombre pues, no se metía en el diseño del jardín, y al final quería plantar una higuera que tenía el recuerdo de la familia, una higuera de la familia, y se pensaba que no tenía cabida en el jardín, ¿no? Y fue cuando hizo como un comentario, y Leandro dijo, pues sí, le vamos a poner la higuera, ¿no? ¿Cómo no? Cuando el hombre cambió completamente su relación hacia todo el proceso de construcción del jardín, ¿no? Y sí que es verdad que cada persona tiene una forma de relacionarse con su entorno. Entonces hay jardines, este en concreto era un tío que era un obsesionado de las antigüedades. O sea, cada vez que estaba con él me venía un ancla, una escalera de caracol, no sé qué, ¿dónde lo ponemos? Oye, que no compres más antigüedades. Y entonces este jardín salió como muy a la clásica, porque todos los elementos que compraba eran antiguos, eran antigüedades. Entonces pues le hicimos un jardín como más ordenado, más... Entonces eso, que cada jardín tenga su personalidad propia, que tú hayas influenciado, pero que cuando consigues que un jardín pertenezca al dueño, es cuando ese jardín va a sobrevivir. Si lo has hecho mal, ese jardín empezará a desintegrarse, y la vida de un jardín
puede ser tan corta como prácticamente inexistente, ¿no? Y eso la historia tiene buenos ejemplos. Wellington, que es el jardín predecesor a Versalles, hizo una fiesta de 3-4 días para la inauguración de ese jardín, el ministro de Finanzas, el rey Sol, ¿no? El Luis XIV, ¿no? Que luego, pues claro, de dónde ha sacado tanto dinero para hacer todo este palacio y todo este pedazo de jardín. Pues nada, fue encarcelado y muchas de las cosas que hoy en día hay en Versalles las quitaron de ese jardín de Wellington, que es una preciosidad, es uno de los jardines de los más bonitos que hay. Esta era una señora que lo primero que nos hizo fue enseñarnos su casa por dentro, antes de hacer el jardín. Mira, tú mira mi casa cómo está por dentro. Y la tenía llena de gnomos, brujitas, cositas, colgando todo lleno. Pero a esta mujer hay que meterle púas. Y entonces hicimos como un esfuerzo en hacer todo un bordillo camino de ancho del hormigón teñido de sulfato de hierro con un trazado curvo que quedaba como muy potente. Luego hay clientes con los que sigues la trayectoria de evolución del jardín y con otros pues, que desaparece y este no se buscará. Esto en Navarra, en Pamplona, una finca, se hizo una cubierta con pradera florida de estas, pero no ha llegado. Es muy difícil, conseguir implantar una pradera. La pradera va a ser lo que ella quiera ser. Eso es la conclusión a la que llegué yo después de experimentar mucho con muchas tipologías de plantas pratenses. Y la pradera es lo que ella quiera ser. Por mucho que tú le pongas, durará una temporada, 2 temporadas, pero si no quiere, no quiere. Esas fueron el primer año y luego ya nada más. Y nada, este también era un jardín como bastante. Bueno, yo creo que al final es todo corte lo que se está viendo en estos proyectos. Bueno, ahora ya venimos a lo personal. Yo vivo en Oyarzun, y Oyarzun es un pueblo que está entre San Sebastián y la frontera con Francia, y es, junto con la Sierra de Grazalema, donde más llueve de toda la península. Lo que digo yo, si hay una nube que va por todo el Cantábrico dando tumbos, se queda encima de mi casa y precipita. Igual en San Sebastián tiene sol, pero a mí me está precipitando, hay como esas 4 gotitas que te tocan las narices. Eso es una puñeta a veces, pero luego tiene otras ventajas, ¿no? Para muchas cosas es exceso de agua lo que tenemos, pero para los helechos, por ejemplo, y es un valle bastante cerrado que tampoco tiene mucha insolación, le faltan horas de sol. Entonces yo lo que he descubierto en mi práctica es que esa falta de horas de sol hace que la vivaz coja más envergadura, más altura de lo que coge en una zona expuesta y abierta, donde tiene todas las horas de sol, y se me cae. Son así, vas aprendiendo a base de practicar. Entonces, bueno, empezamos por la zona donde está el número 9-10, que es el primer jardín que hicimos, con un par de estanques. Luego me imagino que iré, bueno, no sé cómo iremos. Luego está donde está el 14-16, esa zona es una zona de bosque. Luego en la zona 20-19 es una ampliación de 2 terrazas que hicimos para empezar a trabajar con plantas vivaces, porque necesitaba una superficie horizontal para trabajar con plantas vivaces. Y el 5 fue la última intervención, que fue un invernadero con todo ventanas y puertas recicladas. Entonces este es el jardín de los 2 estanques, el inicial. Entonces esos son arces japoneses que ya están invadiendo los bosques atlánticos. Yo la verdad es que con esto de las plantas invasoras y la erradicación de plantas invasoras, ese discurso lo tenía Hitler, ¿no? Hitler hacía una o sea, consideraba unos seres humanos superiores a otros y a nosotros los mataba, ¿no? La globalización lleva consigo que no hay fronteras, queremos estar aquí y allá. Pues eso tiene consigo unas consecuencias, pues las plantas vienen y te colonizan y van por todas partes, con lo cual eso de estar erradicando plantas con herbicida, con glisofato, y no considerar ni al trigo, ni al maíz, ni al arroz, como las plantas principalmente invasoras, que en más superficie colonizan en el planeta, me parece que es un poco un discurso que a mí me irrita muchísimo. O sea, yo ver los rodales, porque en Guipúzcoa, desde luego, ya sé que en Cataluña no, en Guipúzcoa están usando Roundup, glisofato, para matar estas plantas. Entonces, no lo sé. Me jode porque ha calado, o sea, hay como discursos que calan y de repente empiezan unos biólogos que hay que erradicar a estas plantas que nos están colonizando y bueno, y los seres humanos, perdón,
¿Quién los controla? Si son los que, nosotros somos los que hemos provocado con nuestro desplazamiento. Hemos hecho un mundo global donde las fronteras, que eran océanos, que eran montañas, ¿no? Cadenas montañosas, contenían a la vegetación en unas zonas. Y claro, hay 5 mediterráneos en el mundo. Una planta que la trae del Mediterráneo australiano, el Mediterráneo de aquí, ancha en Castilla. Y lo mismo si la llevas de aquí a allí. Es que al final irían a quitar olivos y agarros, tampoco sería de aquí. Sí. Solo que molesta, o sea, hay un paisajista, también la referencia teórica por excelencia de Gilles Clément, que es un paisajista francés. Su obra tampoco es que tenga ahí como un valor, pero sus escritos son muy buenos y tiene 3 teorías buenísimas, cortas y contundentes, que luego permiten muchas lecturas, ¿no? Que yo creo que una teoría es buena cuando es corta, contundente y permite muchas lecturas. Y hay una que habla del tercer paisaje, que precisamente esta colonización, esta invasión de estas plantas invasoras se da en ese tercer paisaje, que es el paisaje o aquellas zonas del territorio que el ser humano no saca un provecho ni urbanístico, ni industrial, ni silvícola, ni agrícola, entonces quedan en desuso. No tiene ninguna input, no tiene ningún input del ser humano, entonces en esa libertad él dice que estos espacios tienen que ser protegidos porque es donde la naturaleza tiene la única posibilidad de ir evolucionando y generando nuevas especies, ¿no? Y es en estos espacios donde se da esta invasión. Entonces, pues bueno, pues, oye, pues en el norte hay un problema muy grande con la cortadería, la hierba de la pampa, pues bueno, pues ya está, pues también hay argentinos y no les cortamos la cabeza porque hablan un poquito raro el castellano, ¿no? La hierba de la pampa pues ya ha colonizado Cantabria sobre todo, y el entorno de Santander no te dice nada. Aquí, bueno, es tener un jardín y poder ir evolucionando con un jardín, aprendes tanto, yo me dedico estoy todo el día. Este lo tengo un poco abandonado, pero yo aquí he aprendido tanto, tantas lecciones, el trabajar con agua, distintos materiales, sobre todo con vegetación. Lo más bonito del jardín donde vivo es el entorno, es un valle muy, muy pequeñito y sin haber sido una pretensión inicial, lo que hemos conseguido es una fusión entre el bosque-jardín, o sea, el jardín se mete en el bosque y el bosque cae en el jardín, ¿no? Y el que no se visualice esa ruptura, ¿no? El que te apoderes del paisaje externo, pues aquí hay unas hayas lloronas que están plantadas, entonces toda la plantación que hicimos al final tiene la misma tonalidad de verdes que todo el paisaje del entorno, que sean arces japoneses o unos cerezos japoneses. Se consigue como esa unión, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales aciertos. Las gramíneas, aquí empezamos a trabajar masivamente con las gramíneas, entonces era el Penisetum alopeculoides, para nosotros es la bomba, o sea, 1 por metro cuadrado y ya está, forever. 20 años llevan esos de ahí, todavía están bien, lo sigo cortando y ya está, tenitas de escardas, porque el primer año lo compras en un vaso de una plantita pequeña, plantas y ya se hace una cosa inmensa en un año. Es una ramilla que necesita humedad, El alopeculoides, el Cetaceum sí, el Cetaceum es el... Y el alopeculoides aguanta mucho el frío, sí. Porque hay algunos que... Sí, el Cetaceum se muere. Y por ejemplo, Tenerife, todo el sur de Tenerife está invadido por el Penisetum Cetaceum. Y ahí sí, hombre, sí que es una puñeta, ¿no? Porque es toda una vegetación endémica que puede estar desplazada por este Penisetum Cetaceum. ¿Qué se le va a hacer? También Canarias vive de turismo, ¿no? Si viene tanta gente de fuera para... Pues, bueno, el paisaje será por igual. Ya está. La zona de bosque, esta es la segunda zona que os comentaba, una zona de la casa y con los terrenos colindantes pertenecían a 4 hermanas y poco a poco pudimos ir uniendo toda la propiedad de nuevo, que todas las hermanas se acabaron vendiendo. Entonces aquí era un bosque donde había sido abandonado, es un bosque de generación espontánea y nosotros hicimos una selección de robles y castaños. Lo demás, había sauces que ya estaban empezando a decaer, bastante avellano que hacía que todo el sotobosque fuese bastante cerrado, entonces lo despejamos todo y con toda la rama que salía, era tanta la rama que salía que no tenía la dimensión como para hacer leña para la chimenea, hicimos esas terrazas. Ahora ya no existen, ya se han desintegrado completamente. Pero durante el principio le daban como una estructura y un orden, esas horizontales que quedaban
que quedaban muy bien porque es una zona que tiene un talud bastante potente y actuaban también como contención de toda la hojarasca en otoño, cuando toda la hoja cae. Ahí arriba me salen ya unos hongos, unos boletus potentes. Entonces, en esta zona, el bosque antes no tenía ese cuerpo, o sea, había una serie de claros e intentamos establecer tipologías de pradera. Trabajamos con un montón de plantas de pradera para intentar conseguir efectos asilvestrados que tuviesen mínimo mantenimiento, y ahí es donde yo llego a la conclusión de que la pradera va a ser lo que ya quiera ser. O sea, es imposible implantar nada, prácticamente imposible en el clima atlántico, porque la gramínea acaba dominando y acaba cubriendo la superficie, lo cual evita la regeneración de las plantas que se reproducen por semilla. En el clima mediterráneo, donde se da el agostamiento, ahí ya se dan la posibilidad de oportunidades para todas las plantas, ¿no? Y eso es la ventaja. Tiene un verano pues, pajizo, pero luego en el otoño todas parten al mismo nivel, ¿no? Y esto es en lo que se ha convertido. Entonces, gracias a esa humedad que a veces te irrita, pues los helechos arbóreos van de maravilla. O sea, aquí hay Dicksonias antárticas y Cyathea scoperis producidas en Galicia. Las Cyathea scoperis, de 40 que tenía, perdí 37, un año que hizo 3 días consecutivos la cosecha. Ya llegó al corazón y adiós. Si no habían aguantado, eran puntuales de hasta -5, -6, pero puntuales durante unas horas, una noche. La Dicksonia antártica, que es la de tronco grueso, una vez en Gardens Illustrated, un reportaje de un jardín inglés que se les reproducían por espora, y yo, si ahí se reproducen en Oyarzun más, ¿no? El clima es mucho más propicio, más cálido, muy húmedo, y coges la hoja de la Dicksonia antártica con el derecho más habitual de la zona cantábrica y es igual. Y yo cogía y no veía yo ni un plantel ni nada, pero insistía hasta que un día, una plantita pequeñita derecha, veo que como el tallito central de la hoja estaba un poco más lignificado, era un poquito más rígido, y empiezo a ver unas diferencias. El año pasado eso. Llegué a sacar helechos arbóreos que se habían reproducido en los cortes que habíamos dado, sobre todo, o sea, donde no había competencia de gramínea ni de otras plantas, en los cortes, en taludes y así que se habían quedado pelados, pues tengo unos 200 que he sacado yo y ya están en esta hora, los tengo en el invernadero acelerando su desarrollo. Y algún día serán troncos. Joder, qué bonito, ¿no? Que me invada Venezuela. Que me invadan los helechos arbóreos no me importa más. O los arces japoneses, o sea. Pues sí, en eso no soy nada políticamente correcto. Final de temporada, ¿no? Las alcasias, todo este punto de plantas de hoja grande cada vez me encantan. Me encantan y me apasionan. Las alcasias en concreto, las orejas de elefante, ahora yo tendré una colección ya con unas de 10 variedades distintas o algo así. Y van de maravilla. Hay algunas que hay que protegerlas en invierno, pero hay otras que... Hay alguna que es muy invasora. Hay una que ha sido tan cabrona que yo de repente veía que salía en cualquier sitio y decía, ¿cómo puede salir eso ahí? Si yo ahí no la he plantado, y he llegado a la conclusión de que un mínimo cacho de raíz es suficiente para que la planta saque un nuevo plantel, y esas las estoy arrancando, que me está costando lo que no tiene nombre para erradicarlas, ¿no? Pues, tampoco me importaría que generas una invasión. Pocas veces nieva, pero cuando nieva el paisaje es brutal. Este es el valle que tengo yo delante de donde vivo. Imágenes de la zona. Ahora estamos en la transición hacia la zona de las vivaces. Este es el pavo real. Antes teníamos un pavo real, Pablo, que era un hijo puta, con perdón, atacaba a todo el mundo y al que más a mí. Es cuando mis amigos y amigas habían empezado a parir y venían con los niños, entonces claro, los chavalillos pequeños, predilección. Decían, mátalo, mátalo. Si sabes que más me atacas a mí, que no me deja en paz. O sea, me tenía martirizado. De hecho, hay mucha gente, hay un circuito de mountain bike, y a la cuesta que hay justo antes de llegar a casa ya está bautizada como la cuesta del pavo que pica. Este Xavi, este es súper majo, este no hace nada. Las hembras se las comió el zorro cuando estaban incubando, porque yo alucino cómo la naturaleza ha podido hacer un ser tan exuberante y exótico como un pavo real, porque es una pasada.
y tan rústico, porque no debemos ni de comer. Este come hojas de bambú, hierba, este es absolutamente, duerme fuera en los árboles, lloviendo meses, que puede estar lloviendo y dices, ¿y aguantas eso? No aguanta. Una rusticidad con toda esa exuberancia, me parece que es lo más que puede haber. Y ahora ya empieza, ya tiene la cola, empezar a gritar y te abre aquí la cola, o sea, que aún sin hembras. Y hay todas las vivaces. Las vivaces, que es un mundo que las tienes que trabajar. Y la verdad es que lo bonito antes hablaba, ¿no? Nosotros pertenecemos más al jardín en movimiento que al jardín mediterráneo. Jardín en movimiento es zonas climáticamente más frescas, con más lluvia, donde no puedes disfrutar de una barbacoa en una perrópola cualquier día del verano como en el Mediterráneo. En el Mediterráneo hace calor, lo que no quieres es trabajar, porque te pones a sudar y no tiene sentido, pues necesitas una sombra, y el hedonismo mediterráneo de viva la vida, ¿no? Comer, beber y jugar, sangría y a cantar. En el norte, sin embargo, las condiciones climáticas son distintas. Los ingleses, cuando hace bueno, es en verano, salen, y todo esto lo han desarrollado ellos, ¿no? Salen al jardín, es cuando disfrutan del jardín. Los que más descapotables tienen son los ingleses, que son los que un clima también bastante puñetero ya tienen, ¿no? Entonces, a la mínima que hace bueno, ¡pum!, le quita la capa. Pues con el jardín lo mismo, a la mínima que hace bueno, salen fuera. Entonces son como recorridos lineales donde tú vas viendo, visualizando toda la evolución que va pasando día a día. Esta está en flor, la otra ha pasado, la entonces tiene una cultura brutal. Yo creo que hay esquemas de vivaces para clima mediterráneo por desarrollar que pueden funcionar muy bien y ser alternativas muy válidas. Teniendo en cuenta que la vida siempre tiene un punto, cuando se le va la flor, pues que ya no es atractivo, ¿no? Por eso hay que combinarlas, hay que tener en cuenta las épocas de floración, se acaba un pico de floración, tiene que seguir con otro, es para trabajar mucho. Aquí hay mira, la misma imagen, el principio de verano, donde están las verbenas bonariense y todas estas gramíneas azuladas, y el efecto es azul morado, o azul morado blanco. Y cuando llega el verano, explotan las rudbeckias, y es el blanco amarillo, es un color también muy bonito y como muy cálido, ¿no? para agosto. Claro, tú plantas todo esto, hay un momento que está muy bien, pero os digo la verdad, luego hay una que se ha comido a la otra. Quedas y claro, toda la humedad ya está podrida, la de abajo, y ya sale el año siguiente. Entonces ahí vas haciendo poco a poco tu librillo de las plantas que triunfan. Y además desarrollando distintos esquemas. Llega un momento que, claro, en invierno se queda así, ¿no? Toda ese glamour estacional, primavera, verano, otoño, en invierno, pues es una cosa triste, que hay que saberla complementar siempre con algo, con alguna plantación estructural, cuando todo esté pajizo, que haya algo de seto, probado, algo de orden que contraste y que deje un pozo, ¿no? en el jardín. Esta es la última intervención del jardín de casa, que es un invernadero que hicimos reciclando ventanas y puertas de madera. Le dimos 6x4 en planta y le dimos 5 metros de altura, entonces tiene como una entreplanta y es como lo que necesitaba el jardín ya para acabarse. Ya con esto ya dije, yo en este jardín ya no hago nada más. Mantener, y ahora voy a empezar a quitar todos estos parterres de vivaces, los voy a empezar a reducir porque ya no tengo tiempo para mantenerlo todo. Y al final voy a tener que ir, en este caso, a combinaciones más monoespecíficas o si no, incluso a hierba. Pero bueno, la imagen del invernadero con todo ese fondo de robles y hayas ahí como es una joya que queda súper bien. O sea, es como humanista, o era lo que necesitaba el jardín para ya acabarlo. Bueno, lo del huevo es otra historia, esta imagen la he recuperado. Cerca de casa, o sea, yo vivo pista de hormigón de 4 kilómetros y al final del camino. A mitad de camino, en su día pudimos comprar un terreno que tiene unas energías muy buenas porque pasa un río, una regata ahí maja, bonita, tampoco es muy caudalosa, es horizontal, sin un polígono en el norte, sin un polígono industrial al lado, eso también es como un lujo. Y entonces conseguimos licencia para poder hacer el estudio de paisajismo. Ese es el bloque rectangular que veis ahí, que es una parte de office, la otra es el estudio y en medio el invernadero. Pero lo del huevo viene a que un día de repente, pues bueno,
para estructurar todo el jardín yo tenía una idea como mucho más ordenada, de líneas rectas que se iban quebrando, igual que el edificio, y al final salió la idea de lo del huevo y estructuramos todo ahí. ¿Esto tiene función o no? Sí, arriba. El rojo. Para volver a... ¿Eso hago yo? F5. Opa. Bueno, entonces, lo del huevo es una forma que tiene una geometría como fractal, en el sentido que la puedes repetir a distintas escalas y funciona, ¿no? Funciona a la escala pequeña, funciona a la escala grande y luego le puedes verticalizar. Entonces es como una solución por la que hemos apostado. Algo yo explicar el plan. Entonces aquí todavía es joven este jardín, está recién plantado, como quien dice. Los primeros setos de hayas, que en total hay plantadas 2.200 hayas en formación de setos, se plantaron en marzo del año pasado, no, del anterior, o sea, tienen 2 ciclos vegetativos. Hay un espacio central que es un homenaje a la pradera, el espacio del estanque grande, que es el parterre amarillo, luego hay un jardín rosa, un jardín de hojas grandes, un par de estanques más, un jardín jurásico con helechos arbóreos y equisetos, luego hay 2 jardines blancos, uno más con vegetación grisácea y otro más verde, y luego hay hacia allí quiero dignificar la hortensia. Mi objetivo es recuperar lo rolayo, ya que en lo sutil y lo etéreo ya hay gente que ha llegado a la maestría absoluta y como todas las modas son cíclicas y lo que da, ¿no? Pues vamos a dignificar a la hortensia, que para Olaila, la hortensia. Aunque hay ahora unas variedades que son alucinantes, súper bonitas, que ya en plena floración los pétalos son verdes, una pasada, súper bonitas. Entonces esto es la pradera, donde simplemente hacemos un gesto de cortar la hierba y dejarla crecer. Tiene un momento de floración, todas las gramíneas brutal. Ahí hay como el estanque circular, que es también en pleno verano con toda la pradera con altura. Aunque estés en el centro del jardín y es la zona supuestamente más expuesta, te da como cierta protección. El año pasado hice una plantación de verbenas bonarienses, Litrus alicaria, plantas de prato. Bueno, la verbena bonariense será de Buenos Aires, digo yo, será argentina. Y se coloniza también, ¿eh? Creo que igual no es tan agresiva como la... no creo que vaya a salir ninguna de todas esas plantas este año. Me da que se van a quedar solo las gramíneas. El efecto ya de toda la gramínea más pajiza, ese es el estudio, una cubierta, lo que quisimos es que el estudio fuese como una seta de energía, ¿no? Que la cubierta tiene de 30 a 25 centímetros de tierra, entonces es una pradera que se autogestiona. Este año ha faltado agua, había un momento que se estaba deshidratando y tuve dudas si la regaba o no, pero no la he regado y está funcionando súper bien. La verdad es que hay plantas, igual por esas condiciones de falta de agua puntual en verano, que están prosperando. En concreto una margarita de flor grande que me está dejando alucinante. Esto fue pues, de las pocas escarchas que hay este año, pero que también coge como ese punto de elegancia, ¿no? La escarcha puede ser otro complemento. Entonces, ahí las temáticas de los jardines van en torno a los colores. Este es el jardín azul, que está junto al espacio central, y entonces pues todas las plantaciones de las vivaces en combinación, pues esa es un cardo alcachofa que me dieron en Renugo, las semillas. Esto de aquí es un ajo gigante, pero no los alinos ornamentales, que no me funciona nada bien. Este es una fan del programa de Palamón, me trajo unos ajos gigantes, una cabeza de ajo así con 3 dientes, que eran así de grandes, y tiene esta maravillosa flor. Este año he plantado incluso puerros en el jardín para buscar la flor. Y al estar los puerros plantados aislados, hay uno que tiene el troncho así de grande. El jardín rojo, que también está funcionando muy bien, gracias, y mira que era un color que no me gustaba nada, y la lección que aprendí del jardín pluma de muchos verdes, y aquí es donde estoy metiendo mucha gramínea y así,
está funcionando muy bien. Esto era el otoño, estaba muy bonita esta descansia con todos los follajes granates, meto bastante granate también en el jardín rojo. Follajes granates, verdes y puntos de flor. El jardín rosa, que todavía está sin completar, pues son fotos como de detalle, que en este, por ejemplo, me falta el primavera. El inicio de primavera es muy verde, luego empieza a florecer y te camas. O sea, te camas de equináceas, asquilves en plena floración y el Dalictrum de allí, que el año pasado me floreció por primera vez, que hace una nube de ese color moradito que da de ensueño. O sea, cuando te pasan estas cosas, yo soy feliz. O sea, ya no necesitas el mundo que tienen las plantas y felicidad. Y la verdad es que poder trabajar a toda esa escala que me supone mi vida, yo estoy ahí todo el puñetero día, descarga que te descarga, planta que te planta, y no me ayuda a nadie. Yo era poco organizado. Luego tengo este pequeñito estanque. Los otros me quedaban pequeños y me bañaba, porque las carpas cois son así. Pero este ya tiene 25 metros de largo y cosas de la vida, la impermeabilización la íbamos a contratar obviamente, porque mover una lona o soldar una lona de ese tamaño tiene tela, y nos propusieron la impermeabilización mediante la proyección de poliurea. Nos lo ponían a un precio muy barato, ellos no, yo creo que era la primera aplicación que hacían. Pues como tenía ciertas fugas, tuvieron que ir volviendo y no teníamos resuelto el encuentro de la lona había que poner una albardilla, ¿no? Yo creo que en un estanque siempre es importante que el elemento que tapa en la impermeabilización vuele para que proyecte una sombra. Entonces, en caso de que baje un poco el nivel del agua, no veas la lona, no hay cosa más fea que en un estanque que sería la lona. Entonces, por eso, una albardilla, un recubrimiento que vuele un poquito para que proyecte sombra. Entonces, en este caso, vimos, joder, los albañiles hicieron un trabajo maravilloso con todo el bloque de hormigón, que había solo medio centímetro de desnivel, pero en un principio pensábamos, pues que sea desbordante. Para que sea desbordante, tiene que ser cero desnivel. Si no te desborda por un sitio o necesitas mucho caudal de agua. Entonces pusimos una chapita y sobre esa chapita, sobre la superficie del bloque, proyectamos la poliurea que se ve en esa esquina de él, y el efecto de espejo es brutal, ¿no? En la entrada de agua hemos hecho profundidad, hacemos un bypass de una regata que está un poquito más arriba, tiene una entrada de agua, y el efecto de espejo es el tercer jardín donde yo grabo es este. Yo me puse en este me puse 10, modestia, pero era esto así, para mí, sudado todo ahí de trabajar con el cabrón, te metes ahí, te echas un baño y eso te sana y te da fuerzas para seguir. Se llenó de ranas, pensaba, a ver si a los vecinos les van a molestar. ¿Has metido ranas? No, no, yo no. Se llenó, era una serenata. Para el 15 de agosto no, las padres y las madres desaparecieron, se quedaron solo las crías. Pues creo que vuelvan. Otro espectáculo es ver a las golondrinas beber y darse los chapuzones cuando hace calor. O sea, te puedes quedar con un tonto que se te cae la baba. O sea, en 20, 30 golondrinas, y el agua es una pasada, la bebida que alberga. Esto es momento de Melocalis, que tiene un punto naranja. Esto es ya agosto, con 3 tipos de rudbeckias en plena floración. Con el amarillo me gusta meterle algo de blanco, porque es como que le sube bastante también. Y el momento álgido, o sea, la traca final de los fuegos artificiales es la primera quincena de agosto. El efecto espejo es brutal. Esa planta que veis ahí de hoja grande es una planta de Taiwán, de Trapanax papilífera. Y esa también se expande que la manipula. O sea, empiezan a salir hijuelos por todas partes, es una raíz gruesa como un dedo, que va expandiéndose y empiezan a salir hijuelos. Y he descubierto que, claro, cuando está sacando tanto hijuelo que tienes que sacar, obviamente, tiene pelillo la hoja, tiene tomentos, y al cabo del tiempo de haber estado escarbando empiezas a toser con una intensidad, se te meten y te irritan, pero al tiempo. Esto fue, pues, ya sería octubre o algo así, el típico día que ya enfría de noche y cae una rociada tremenda, estaba en el sueño. Y coges la cámara y empiezas a sacar fotos y alucinas. Este es el jardín de hojas grandes, que llevo años intentando cultivar la Unera manicata, que es esa de hoja grande, después de verla en los jardines ingleses con unas hojas tremendas, una planta de Chile,
que claro, al tener la hoja tan grande se deshidrata enseguida la hoja. Y en el norte tenemos algo que no tienen en el Reino Unido, que es el viento sur. El viento sur es un viento que tiende a desecar mucho y te puede venir en primavera, pues cuando en España llueve, en el norte tenemos viento sur. Cuando la borrasca entra por el centro, no por Galicia, nos viene el viento sur y eso puede ser sobre todo en otoño y en primavera. Y hasta ahora no conseguía. Esta es la zona de hojas grandes, es la zona más reunida de todo el jardín. Ahora las predicciones son bastante buenas, la inundo bien y, como decía un buen libro inglés de jardinería, échale 2 canecillas de estiércol al año, que ya verás que lo agradece. Este año lleva cada una 4. Y yo creo que van por el buen camino. El jugarlo de las escalas me parece alucinante. Las calzadas que he hecho con toda la piedra que salió de la excavación. Esto es el proceso de uno de los jardines blancos, que es más mediterráneo, donde hay toda una distribución de piedras. Lo he podido avanzar un montón porque no ha parado de llover. El jardín blanco, a mí el blanco es el color que más me apasiona y con el que he trabajado durante mucho tiempo. Y estas combinaciones cuando están en pleno auge son brutales. Y esto ya para finalizar, este es el túnel de estas calabazas, todas las plantas sacadas de una misma calabaza, y se hibridan súper fácil y todas esas formas distintas de la misma madre. Es como para el túnel para tocarle los huevillos al que tira. Es así, y le gustaba. Y nada más, espero haberos entretenido y no sé si tenéis alguna pregunta. Un momento. Ahora te pasa el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo, porque la verdad que estaríamos seguramente todos 2 horas más aquí escuchándote. Yo creo que de aquí 2 o 3 años, cuando las hayas ya hayan llegado a ese límite, podríamos hacer la Expo Garden cerca de San Sebastián y venimos a sacar mala hierba o un rato. A disfrutar de eso. O sea, que si nos invitas, haremos una visita en Porque es alucino, o sea, este verano que venían amigos con otros amigos, zonas plantadas y la gente que tembla por encima de las zonas plantadas. Te quedas tan alucinado que no dicen nada. Además, Íñigo ha colaborado con nosotros con la revista de Vida en algún artículo y muchos de estos paisajistas que él nombra también los hemos entrevistado. Y ya, por cierto, tenéis una pedazo de revista que es buenísima. La revista es buenísima, o sea, podéis estar contentos del buen nivel de revista que tenéis, porque no hay en el mercado español una revista que se le pueda parecer. Tiene un complemento de venta necesario, que es la publicidad, pero está, o sea, yo la cojo con gusto todo eso que bien. Siempre hay algo que se puede aprender, hay buenos reportajes, está muy bien maquetada y está como a la última. O sea que en ese sentido, enhorabuena. Muchas gracias, porque esa es la niña bonita de la asociación. Antes de pasar a las preguntas, comentar que ahora hay un pica-pica para los que quieran antes de irse a tomar algo y aprovecho para daros las gracias por haber venido hasta Madrid a una nueva Expo Garden. Tenéis unos cuestionarios de evaluación de la Expo Garden, tanto de las ponencias como de la organización, para que podamos seguir mejorando año a año. Y solamente indicaros que las propuestas para el año que viene para la Expo Garden es Palma, Mallorca y Tenerife. Se aceptan nuevas ideas, pero que darle el voto donde queráis y ya os iremos contando. Aprovecho para despedirme y muchísimas gracias. Yo te quería preguntar, Íñigo, que ¿para cuándo vas a plasmar toda esta tu experiencia en una publicación, en un libro? ¿Te han planteado alguna vez? Yo tengo documento fatal. Mira que ahora, tú vas igual ahora la gente joven, lo único que hace es documentar. O sea, hay 40 personas grabando, sacando fotos y uno asistiendo a lo que esté ocurriendo. Pero todo el mundo está documentando. Yo documento mal y tampoco llevo un seguimiento. Luego, mi imagen, estoy vendido. Esto con la tele, yo no soy propietario de mi imagen. Entonces, todas estas cosas tienen que ir de la mano de la productora, todo lo que puedas. Un libro igual, depende de qué tipo de libro, igual podría ser. No sé. No tengo tiempo, porque tengo tanto que escargar y que plantar que por ahora, cuando ya me falle aunque la espalda cada vez la tengo mejor, yo que tengo una hernia de disco de caballo. Pero gracias al quiropráctico. Otra cosa que te quería preguntar, ahí tú estás utilizando en tus jardines muchas plantas que normalmente en el mercado español no se pueden encontrar, porque nosotros vendemos lolayo
Y tú pones... encontrar, pero solo que la cultura de las vivaces en Europa es siempre el vaso de 9 y hay una temporada. Es ahora cuando se plantan las vivaces. Y se plantan sabiendo que eso va a llegar a buen fin y el cliente sabe que tú plantas una cosita que igual no tiene ni hojas, que es una raíz lo que estás plantando, en vaso de 9, que es un formato muy económico. Pero claro, aquí al cliente, si no está en flor, no se la vendes. Y una vivaz en flor ya es muy delicada, porque ya tiene que arraigar primero bien, tiene que echar la raíz, entonces si la plantas justo en el momento de la floración le cuesta más arraigar, más fácil que se te seque. Entonces, ¿tú qué recurres? ¿A mercados de Francia o de Alemania o de Holanda? Sí, ha traído algo de Holanda, que en Holanda al final te lo producen todo. Bélgica también hace bastante vivaz de estas, pero en vaso de 9. Luego hay en Pamplona, al lado de Pamplona, viveros Sustray, de un tío que hace solo vivaces. Y entonces a ese sí recurrentemente le hago una visita a ver qué novedades trae. Y últimamente, pues si voy a Francia, me bajo del coche, pongo unas semillas, pongo un esqueje y estoy en ese plan. Gracias. Pues entonces aprovechamos para veros el año que viene en la próxima temporada. Yo por mi parte, eso, animaros a seguir experimentar, hacer plantaciones, hacer combinaciones que se salen mal solo dura una temporada y yo creo que merece la pena. Ese pequeño granito de arena que generáis en torno a vuestro garden puede generar una cultura que luego se vaya divulgando y expandiendo, como las otras horas.